Usted nunca ha leído el libro de Judas, léaselo hoy en la noche, no le cuesta más que 5 minutos. Realmente es muy cortito, si se dan cuenta, no hay más que un solo capítulo y es muy corto, pero es una buena advertencia, ¿no? Yo le titulé a esta serie de predicaciones Contendiendo por la fe. Usted debe de contender por su fe, luchar por su fe. No es fácil mantener su fe. De alguna manera es fácil decidirse, poner su fe en el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo nos cuesta, no? Seguir adelante, ¿sí o no, hermanos? Es más, simplemente estar aquí a lo mejor le cuesta, ¿no? Es cansado, es pesado a veces. El domingo es quizás el día de descanso de algunos y ese día pues venimos a adorarle y es a veces complicado, ¿no? Entonces es entendible. Pero una fe sana es una fe que batalla, una fe que contiende por seguir firme, ¿no? Entonces les animo, hermanos, a seguir firmes. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, nos ayude en este tiempo de predicación y que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Pídale, Señor, háblame en mi corazón, ábreme mi corazón y enséñame algo que tú quieres que yo aprenda en esta noche. Vamos a orar. Señor, queremos poner en tus manos esta predicación que pueda ser de ánimo a nuestras vidas, que al hablar de nuestra memoria podamos entender cómo usarla para tu gloria. Y Señor, te ruego que nos enseñes a través de la predicación, que el libro de Judas pueda cobrar vida, porque tu palabra es un libro viviente. Las escrituras son vivas y eficaces, dice tu palabra, y te ruego que tú me uses con poder. Ayúdame, Señor, yo no puedo predicar sin tu ayuda. Reconozco mis carencias, mi imposibilidad. Te pongo en las manos este mensaje. Abre nuestro corazón, tú que conoces cómo sentimos y cómo pensamos y cómo andamos. Habla, Señor, a nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, la memoria es una asombrosa capacidad que Dios nos ha dado, que nos permite registrar, nos permite almacenar y recordar información sobre nuestro entorno, sobre nuestras vivencias. Es muy interesante hablar de la memoria. Dios nos dio memoria. Y los estudiosos han encontrado cosas bien interesantes, bien cautivadoras, que yo estuve estudiando un poquito de este tema. Por ejemplo, todos los seres vivos tienen memoria. Desde una memoria tremenda como la de los elefantes, privilegiada y prodigiosa, como la cortísima memoria de un pez, ¿verdad? Dicen que unos segundos es su memoria, ¿verdad? Todos los seres vivos tienen memoria. Es más, hasta las bacterias, los estudiosos han dicho que hasta las bacterias tienen memoria, imagínense, ¿verdad? También otros han dicho que practicar deporte mejora tu memoria. Dicen los estudios que cuando haces ejercicio físico intenso puede mejorar tu memoria. A lo mejor usted necesita un poquito de ejercicio físico para que su memoria pueda reactivarse. También, hermanos, la memoria puede crear recuerdos falsos. Esto me llamó mucho la atención, ¿verdad? Esto le llaman el efecto Mandela. Y la memoria puede cambiar la forma de nuestros recuerdos, de una habitación o del color de un coche, por ejemplo. Entonces tú recuerdas algo y puedes recordar, pero tu mente puede cambiar algunas cosas. Entonces no siempre hay que hacerle caso a su memoria, ¿verdad? Y también, hermanos, la amnesia es la pérdida de la memoria. La amnesia no es voluntaria, porque muchas veces queremos recordar cosas que olvidamos y queremos olvidar cosas que recordamos muy dolorosas. Y no lo podemos, no está en nuestras manos, pues. Cuando Dios dice, olvidaré sus pecados, hermanos, tú y yo no lo podemos entender, pero Dios decide olvidar nuestros pecados y arrojarlos a lo más profundo del mar cuando hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Sí ven? Entonces es increíble la amnesia, nada más con un fuerte golpe tal vez. Pero también estaba viendo que existe algo contrario. La amnesia es la pérdida de la memoria o parcial o total, pero también puede haber todo lo contrario, que tengas una mente prodigiosa, que todo lo recuerdas, ¿verdad? Eso se llama hipermnesia.
Y eso significa que tú pues tienes lo que dicen como una mente fotográfica, ¿no? Que todo lo que pasa por tus ojos, te acuerdas, ¿no? Y esto no es tan bonito muchas veces porque te acuerdas de tantas cosas que a lo mejor a veces te acuerdas de cosas irrelevantes, ¿verdad? Yo me acuerdo hace unos años, estaba platicando con una hermana de la iglesia y la hermana de la iglesia me dijo, sí, pastor, usted ese día, hace un año usted predicó ese día, predicó de esto y trae una corbata de tal color. Y yo me sorprendí porque ni yo sé qué corbatas uso, hermanos. Y me sorprendió tanto que la hermana sabía hasta el color de la corbata que yo usé un año atrás. Eso es una buena memoria, ¿ve usted? Entonces, la memoria es algo precioso que Dios nos dio. La capacidad de la memoria, hermanos, es increíble. A mí me impactó que la memoria a largo plazo se ha calculado en megabytes o gigabytes, pero se tiene que calcular en petabytes. Y dicen que la memoria de una persona es equivalente a la capacidad de todo el internet del planeta. O sea, todos los sitios web del planeta, todas las páginas, todos los sitios web de todo el planeta equivalen a una mente, a una memoria de una persona. Porque tú memorizas cosas que te acuerdas desde que tienes 5 años. No sé, algunos hasta han dicho que desde más chiquitos, yo no me acuerdo más que, creo que de 5 años para acá, ¿verdad? 6 años. Pero ha habido gente que tiene memoria hasta de antes, ¿verdad? Y es increíble cómo Dios creó la memoria. Entonces, no hay ninguna computadora que se asemeje a la memoria que tiene usted en su cabeza, ¿verdad? Aunque sea muy olvidadiza, ¿verdad? Entonces, la memoria, hermanos, es increíble y Dios nos la dio. Pero lo que quiero preguntarle es, si usted cree que necesita usar su memoria para las cosas espirituales también. Porque, hermanos, ¿cómo te puede ayudar tu memoria para tu fe? Dios quiere que uses tu memoria. Por eso yo le titulé al mensaje de esta noche, Cristianos de buena memoria. Cristianos de buena memoria. Y Judas, hermanos, está alertando a la iglesia de Jerusalén, está preocupado porque había una iglesia enorme de 10,000 de personas y estaba preocupado porque los creyentes, algunos estaban alejándose del Señor. Y estaba preocupado por los hermanos y los reta y los advierte y les dice, tengan cuidado, hay gente ahí en la iglesia que no es ni salva, debes de cuidar tu vida. Y todo el libro de Judas, repito, puede leerlo en 5 minutos, pero es bien interesante estudiarlo. Y una de las cosas que Judas le explica a los creyentes es, tienen que usar su memoria para bien. Vamos a ver versículos 17 al 19 y vean cómo Judas 17 al 19 hablan precisamente de usar tu memoria. Dice la palabra de Dios, la primera frase dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y hermanos, en esta breve porción, a mí me causa preocupación porque durante todo el transcurso de Judas está hablando de los falsos maestros. Si ustedes recuerdan, usa varios ejemplos Judas. Habla de los ángeles, del pueblo de Israel, habla de Balaam, de Caín, de Coré. Hay muchos ejemplos. Habla de Enoc, un ejemplo positivo que vimos anteriormente. Y habla de mucha gente. Pero me parece increíble, en el versículo 17 dice, pero vosotros. Entonces lo que está diciendo ahí es, tú tienes que cuidar tu vida espiritual, ¿sí ves? No tienes que dejarle la chamba al pastor nada más, o a tus papás, o a quien te invitó a la iglesia. Tú tienes que cuidar tu vida espiritual. Por eso aquí dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Judas está diciendo, tú tienes que de verdad cuidar tu vida. Va a haber veces donde nadie la va a poder cuidar más que tú mismo.
Entonces tú tienes que aprender a cuidarla. Por eso la lectura bíblica, la oración, la asistencia a la iglesia, son cosas que nadie puede decidir por ti hacerlas. Tú tienes que tomar la iniciativa y decir, yo quiero echarle ganas en mi fe, yo quiero cuidar mi vida. Y ahí dice, pero vosotros. Entonces lo que está diciendo Judas es, miren, allá afuera hay un montón de gente que profesa fe, pero no es un verdadero creyente y son mala gente y debes de cuidarte de ellos. Pero vosotros, sí ven el contraste. Entonces está diciendo, pero ustedes tienen que cuidarse. Entonces me gusta cómo dice, pero vosotros. Ahora ya está hablando de nosotros. De hecho, Judas termina su carta diciendo, miren hermanos, ya les hablé de cómo son estos cuates y debes de cuidarte de ellos, pero ustedes tienen que cuidar. Y la primera cosa que les dice que tienen que hacer en este versículo es, tened memoria. Tened memoria. Me gustó la palabra tener memoria. Tener memoria significa recordar. Y la palabra recordar tiene una definición bien linda. Recordar es una palabra en latín. Recordis. Son dos palabras. Re significa de nuevo. Cordis, corazón. Recordar significa volver al corazón. Porque los romanos pensaban que la memoria estaba en el corazón, no en el cerebro. Ahora es bien interesante, hermanos, que lo que tú tienes que hacer es usar tu memoria para traer a tu corazón constantemente cosas que te animen a seguir al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que dice que tienes que hacer con tu memoria? ¿Qué tienes que recordar según el texto, hermanos? Las palabras. Les dice Judas a los creyentes, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya no estaba entre ellos, pero dejó a sus 11 discípulos, uno se suicidó y a Judas lo sustituyó Matías, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces ya los 12 apóstoles, se une ya después Pablo, y los apóstoles predican a todas las iglesias. Y entonces aquí Judas dice, ustedes tienen que tener memoria de lo que se predica. Y hermanos, lamentablemente, algo que me pesa mi corazón es que muchas veces no nos acordamos de lo que se predica. De hecho, hay estadísticas que al recordarlas me pesa mi corazón como predicador y digo, caray, ¿cómo le hago para cambiar esto? Porque las estadísticas nos dicen que una predicación nada más puede retener el 5 al 10% de todo el mensaje. Entonces, si yo me echo, digamos, 40 minutos en un mensaje, a la siguiente semana te pregunto, ¿qué te acuerdas del mensaje? Y solo te vas a acordar 3 minutos. Solamente. O a lo mejor 1 minuto. ¿Sí ven? Entonces, ahora mi pregunta es, ¿cuánta predicación escuchamos? ¿Escuchas el miércoles? ¿Escuchas a lo mejor escuchas los mensajes de la iglesia en otro momento? ¿Escuchas el domingo en la mañana, domingo en la tarde? A lo mejor algunos de ustedes vienen a escuela dominical tempranito. Y hermanos, escuchamos predicación. Lamentablemente muchas veces se pierde toda esa información. Entonces, así son las estadísticas, hermanos. Después que termina la predicación, pasan 2 minutos y después de 2 minutos ya se te olvidó el 40% de todo lo que se dijo. Al final del día, después de mediodía, ya se te olvidó el 60% de la predicación. Y a la siguiente semana, ya nada más te acuerdas 5 al 10%. ¿De qué se acuerda usted? Si usted estuvo el viernes aquí, ¿de qué se predicó? Si usted estuvo aquí hace 15 días el miércoles, ¿de qué se predicó? Y lastimosamente, hermanos, a veces no nos acordamos. Es cierto que los predicadores muchas veces no somos tan efectivos, tan memorables, tan buenos como para que usted se acuerde de todo. Pero yo creo que también un fiel cristiano debe de buscar retener lo que oye, hermanos, ¿sí? Por eso algunos anotan.
Por eso algunos tratan de acordarse de alguna manera. Por eso a veces ponemos una pequeña ilustración, como esa ilustración que me gustó, acerca del cerebro, ¿no? De la memoria, cómo se va perdiendo. Pero hermanos, mire, cuando usted escucha sin interés, no se le va a pegar. O sea, usted puede estar aquí de cuerpo presente, como decimos, y su cerebro no cacha lo que se está diciendo, y pues no me sorprende que llegando a la casa, ¿de qué predicó? Ay, ¿de qué predicó? Y ya ni se acuerda uno, ¿eh? Pero es porque muchas veces no tenemos de verdad la intensidad de escuchar, hermanos. Y ciertamente se nos olvida. Por ejemplo, hace un mes y medio yo fui a la ciudad de Celaya a escuchar unas conferencias de predicación, y escuché como unas, ¿qué será? 10 predicaciones, 15 predicaciones, no sé. Y varias cosas importantes. Tengo todos los mensajes porque los compré, pero a lo mejor puedo mandarles algunos, ¿verdad? Sería muy lindo mandarles algunas predicaciones de las que escuché, están muy buenas. Lo voy a mandar, yo creo que al grupo de devocionales. Pero hermanos, es increíble cómo no nos acordamos. Yo anoté como 20 cosas que Dios me habló a mi corazón que debía hacer y que el Señor quería que hagamos. Entonces yo le quiero animar, hermanos, a que usted busque la manera de que use su memoria para recordar las palabras que se le predican. Debido a esto, hermanos, que se nos olvida, a veces las predicaciones repiten el tema, repiten las cosas, y usted va a escuchar varias veces que se le predican de los mismos temas, porque a veces se nos olvida. Hermanos, usted debe usar su memoria, debe estar bien atento a la predicación, pero yo lo que le sugiero es, trate de buscar una o dos cosas en todo el mensaje que sean para usted, y que se las quede en su corazón, y que diga, yo las voy a poner en práctica llegando a mi casa. ¿Sí ve? Una o dos veces, porque usted no se va a acordar de los 40 minutos que estoy echándome ahorita. Puede tener una mente privilegiada o prodigiosa, pero estoy seguro que se va a acordar el 5 o 10%, ¿verdad? No se va a acordar de mucho el siguiente miércoles. Entonces, ¿de qué te vas a acordar? Te vas a acordar de tu decisión, la decisión que tomaste, de una cosa que digas, Dios me habló de esto y yo decidí empezar a escribir lo que Dios me enseña a través de la predicación. O yo decidí que iba a ponerme a memorizar algo, no sé. Una decisión es suficiente para que te acuerdes de lo que Dios te habló. Ahora, Pablo mismo decía, hermanos, que a él no le molestaba predicar los mismos temas una y otra vez. Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces, Pablo en Filipenses 3:1 está diciendo, a mí no me molesta repetir las cosas. Y hermanos, después de algunos años de predicar, yo me he dado cuenta que no necesariamente voy a predicar algo nuevo o novedoso, o muchas veces va a ser un recordatorio, ¿no? Y es porque hay cosas muy importantes que hablar, hermanos. Hay cosas tan importantes que no se te pueden olvidar, y por eso ustedes van a ver constantemente hay recordatorio de que necesitas leer tu Biblia, de que necesitas orar, de que necesitamos ganar almas, de que necesitamos huir del pecado, de que necesitamos cuidarnos de no ser y no vivir como el mundo, necesitamos cuidar nuestro matrimonio, necesitamos servir al Señor, necesitas confiar en el Señor en medio de las pruebas, y necesitas que te lo recuerden, ¿sí o no? Entonces sí lo necesitamos, hermano. Entonces usted no se desanime, o no apague su cerebro y dice, va a hablar del tema del amor del Señor. Hermanos, yo podría predicar del amor que Cristo tiene para con nosotros todos los domingos. Es mi tema favorito, el amor de Cristo por mí. Es mi tema favorito, hermanos. Pero hermanos, se van a repetir porque tú necesitas repetición. Me acuerdo la vez que leí acerca de un predicador que predicó un mensaje a su congregación, todos estaban contentos y todo. Al siguiente domingo, él predicó el mismísimo mensaje. Y entonces los hermanos, pues los más ancianos, los de más tiempo, le dijeron, oiga, pastor, no sé si se dio cuenta, pero a lo mejor no le dio tiempo de prepararse, pero predicó el mismo mensaje de la semana pasada. El pastor dijo, sí, yo sé que prediqué el mensaje de la semana pasada. Pero no tiene sentido predicarles algo nuevo cuando no practican lo que les enseñé la semana pasada. Y sí es cierto. Uno debe de recordar, uno debe de acordarse.
Tu memoria debe de recordar las promesas de Dios. Tu memoria debe recordar los mandamientos de Dios cuando tienes que tomar decisiones. Tu memoria tiene que traer los versículos que has memorizado en el pasado. Por eso, hermanos, es que usted debe de poner mucha atención en la predicación, porque esas cosas, si se te quedan en tu corazón, Dios las va a traer de regreso a tu mente. Cuando tú memorizas un versículo, cuando tú leíste algo en tu Biblia, es para recordarlo, ¿sí o no? ¿Qué les digo a ustedes cuando terminen de leer su Biblia? ¿Qué tienen que hacer? Volverla a leer. ¿Y por qué volverla a leer? Para recordarnos a nosotros mismos y que nuestra memoria no nos falle. Miren, hermanos, el Espíritu Santo usa tu memoria para que cuando estás en un problema muy grande, te recuerda un pasaje de la Biblia, o te recuerda algo que dijo el pastor, o te recuerda una frase que te ayuda en tu vida, o cuando estás en tentación, el Espíritu Santo te recuerda. Ayer que estaba haciendo mi devocional, estaba leyendo Lucas 4, hermanos, y lo estaba leyendo, pero Dios me enseñó algo que para en la noche yo me acordé y dije, híjole, sí es cierto, Señor, debía haberme acordado de lo que me enseñaste en la mañana y no te hubiera fallado. ¿Sí ven? Muchas veces le fallamos porque olvidamos lo que Él nos habla. Le voy a contar una experiencia personal, hermanos. Traje aquí mi Biblia viejita. Esta Biblia yo no la uso, pero es muy especial para mí. Está toda rota, está toda viejita, pero me gusta. Es la Biblia que yo usé cuando yo era estudiante de colegio bíblico. Muy viejita. Esta Biblia tiene entonces ya como unos 13 años de que la usé. Ya no la uso. Entonces, pero sí tiene muchas anotaciones, está bueno y todo. Pero algo que en el colegio bíblico acostumbré y que fue bueno es que cuando tomaba una decisión muy importante, yo la anotaba en la primera hoja. Si se dan cuenta, si quieren al rato se los puedo prestar, pero ¿era la primera o en la última? La última, miren. En la última, ustedes no van a alcanzar a leer qué dice, ¿verdad? Pero yo tengo escrito, cada línea es una decisión que tomé en el colegio bíblico. Ahora, hubo algo bien raro, bien lindo, que me impactó mucho. Yo ya estaba empezando a pastorear la iglesia Jico. Estábamos empezando la iglesia hace 13 años. Esto es en el 2010. ¿Okay? La iglesia Jico empezó en junio del 2010. Pero no sé qué día estaba agarrando esta Biblia y yo vi algo que decidí. Se los voy a leer, hermanos. Dice así. En febrero 13 del 2009, o sea, un año atrás, que empezó la iglesia Jico, yo le puse, por tu gracia, yo quiero ser un soldado de Dios. Si tú me quieres usar grandemente para plantar una iglesia en México, estoy disponible y dispuesto. Y si necesito ser lastimado por ti, solamente ayúdame a sobrevivir a través de tu gracia. Febrero 13 del 2009. Yo no sabía, yo solamente decidí que estaba disponible en el 2009. Y en el 2010 Dios dijo, pues órale, quiero que empieces una iglesia en Valle de Chalco. ¿Sí ve cómo son las decisiones, hermanos? Yo no me hubiera acordado, pero Dios me lo recordó porque aquí lo tengo escrito. Entonces en el 2010 yo dije, qué bárbaro. Dios ya sabía qué es lo que quería mover en mi corazón. Y por eso lo anoté y me impacta, hermanos. Un año después, el Señor nos guió a Pastor Kim y a mí a empezar la iglesia Jico. ¿Sí ven? Entonces, las decisiones que tú tomas, las tienes que recordar, hermana. Las tienes que recordar, hermano. Y las tienes que buscar cumplir con su ayuda. Tu memoria es muy importante. ¿Qué decisiones ya se te olvidó que tenías que haber cumplido y no lo hiciste? A lo mejor Dios ahorita está trayendo a tu memoria algo. Hazlo pues. Ten en memoria lo que Dios te ha hablado en tu corazón. Muchas cosas que hacemos es para recordar. Por ejemplo, la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Es un recordatorio. Jesús dijo, hacerlo en memoria de mí.
Cada vez que tenemos la cena del Señor es una repetición. ¿Pero qué nos recuerda? Que te tienes que poner a cuentas con Dios, que Cristo murió por nuestros pecados y nos salvó, y te recuerda también que Cristo viene, ¿no? Entonces es un recordatorio. Entonces lo primero que quería Judas aquí enseñarnos es, dice el texto, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Ahora hay una segunda cosa que Judas quería que recordemos. No solamente asegúrate de recordar constantemente las palabras enseñadas, sino que en segundo lugar y último, asegúrate de cuidarte de los que dicen que son cristianos pero no lo son. ¿Okay? Asegúrate de cuidar tu fe de falsos creyentes. Vean el versículo 18. Dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Entonces está diciendo aquí Judas, aguas, hermano, porque en tu vida vas a encontrar gente que se dice cristiana, pero no lo es, que nada más profesa. Ahora, ¿cómo te va a afectar que se te olvide que hay gente que no es realmente de fe? ¿Cómo te va a afectar si te olvidas de esto? Si tú olvidas que hay gente allá afuera o aquí en la iglesia hay gente que es falsa, que profesa que es cristiana, que recibió a Cristo, pero no es verdaderamente cristiana, te puede lastimar esa persona. Por ejemplo, algunos jóvenes piensan que como alguien va a la iglesia, pues ya puedo tener una relación amorosa con esa persona nada más porque va a la iglesia. Y muchas veces jóvenes o señoritas en las iglesias no son honestos en su fe. Entonces, el hecho de que van a la iglesia no significa que tengan una fe honesta, una fe de verdad. ¿Okay? O puede ser invitado por un cristiano a pecar. Entonces, no te sorprendas si alguien te invita a pecar de la iglesia, Jico. No te asustes, al contrario, nada más date cuenta. Oh, ya se me estaba olvidando que también en la iglesia Jico hay algunos que quizás no sean cristianos de verdad, y si la hermanita o el hermanito me invitó a algo incorrecto, no se te olvide que hay falsos creyentes por ahí. Y también tu familia puede desviarse por alguien que no te conviene. Entonces, yo les he dicho, hermanos, no con todos tengan amistad en la iglesia Jico. Aunque vengan a la iglesia, usted debe de ver si es una persona que usted ve que es de verdad, tiene una fe y cree como usted, adelante pues. Pero si usted empieza a acercarse a una dama de la iglesia y ve que es ahí medio carnal y medio chismosilla y medio ahí, aguas. Usted ve que ahí se llama hermano o hermana y ya le sube ahí a las canciones de la guaracha sabrosona, y usted escucha eso, esa persona, pues mejor no, su vida no es muy buena como creyente. Entonces pues tome su distancia, busque personas que la animen en su fe, ¿okay? Ahora, estas personas son burladores, dice ahí, ¿verdad? En el versículo 18 hay 5 características, se las doy rápido. Son burladores, es decir, una persona en la iglesia que se burla de las cosas de Dios, ten mucho cuidado, porque no son gente de Dios, porque no tienen ni respeto por las cosas de Dios, son burladores. Ahí dice, habrá burladores. Entonces, algo terrible, hermanos, que puede sonar como inocente, es que alguien se burle de la predicación o se burle de algún hermano, alguna hermana. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque hay gente burlona y cuide, ¿ok? Cuídate de los cristianos que se burlan de las cosas de Dios. Porque o en el sermón, hay veces que gente está en el sermón y está en el celular, o están cuchicheando ahí con los otros jóvenes. A mí me molesta realmente cuando está la predicación y los jóvenes ahí están y me dan ganas de ser de esos profesores de la antigüedad que agarraban el borrador y desde lejos, ¿verdad? Yo creo que desde aquí sí le llego a la altura del hermano Isaí, ¿verdad? Él está poniendo atención, ¿verdad? Pero qué bueno sería tener unos cuantos borradores el domingo, por si las dudas. Porque hay gente que cuchichea, que toma las cosas de Dios a la ligera, como si no le importara, y además distrae a otros.
También dice que son entregados a los malos deseos, dice nuestro texto, ¿no? Andarán según sus malvados deseos. Hermanos, hay que cuidar mucho. Como cristianos, pues a veces batallamos, pues. Y algo que le animo mucho es, todos batallamos con nuestros deseos, todos. Pero lo que yo le sugiero es, pídale al Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero seguir tus caminos, ayúdame. Otra característica de ellos es que son divisores. El versículo dice, en el versículo 19, estos son los que causan divisiones. La palabra divisiones es muy interesante porque habla de descoyuntar o desunir. Y hermanos, esas personas que son divisoras, muchas veces pues buscan hacer problemas entre los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Entonces ten mucho cuidado porque en algunas ocasiones tú hablas con un hermano o alguna hermana y de repente cuando ya menos te das cuenta, la hermanita ya está hablando de alguien más, ¿no? O el hermano está criticando a alguien más. Entonces hay que tener mucho cuidado porque son divisores. Y miren, Satanás va a usar a algunas personas para querer dividir nuestra iglesia o para que tú tengas un problema con alguien de la iglesia. Yo te quiero animar, mira, algo que tú debes de buscar siempre es llevarte bien con todos los de la iglesia. Siempre, siempre, siempre. Porque la Biblia dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes, dedo gordo o dedo índice o una oreja u ojos, o ustedes boca y es bueno para evangelizar, o ustedes es un pulmón, no sé qué parte del cuerpo de Cristo es, pero qué interesante que el divisor, el que no es creyente, trata de descoyuntar, de desunir. ¿Qué pasa si se te desune una parte de tu cuerpo? ¿No va a estar bien tu cuerpo? Me acuerdo cuando era niño, se me dislocó la muñeca. Yo estaba corriendo, jugando a las atrapadas, me tropecé, caí y todo mi peso cayó sobre mi muñeca y se me salió este hueso. Y se me descoyuntó, se me desunió y yo no podía ni siquiera tocarlo, me dolía muchísimo. Y pues, ¿qué tuvo que hacer el doctor? Me agarró la muñeca y el brazo, me lo separó y me lo acomodó. No, hombre, yo pegué patadas. Y eso es lo que quiere ser una persona, muchas veces, consciente o inconscientemente. Algunos van a tratar de que tú te pelees con alguna hermana o con algún hermano o que alguna persona te hiera. Por eso, hermanos, como buenos cristianos, uno debe de constantemente perdonar o pedir perdón para que nos llevemos bien, ¿sí ven? Entonces, ¿por qué estas personas son divisoras? También son sensuales, dice la palabra de Dios. Sensuales se refiere la palabra sensual tiene que ver con la palabra mente en la Biblia. Entonces son los que son mentalmente atractivos, que platicas con ellos y tienen mucha labia o los escuchas, pues, sabe mucho, pues, qué interesante lo que decía la hermana o el hermano, como que ha leído muchos libros. Pues ten mucho cuidado porque a veces esas personas pueden saber, pero al rato te pueden confundir o hasta te pueden alejar de las cosas de Dios, ¿ves? Entonces, si alguien te apantalla, hermanos, no busques que te apantallen, busca que te sea de bendición y que puedas vivir mejor para el Señor, ¿sí ves? Por eso es que, mira, el pastor no quiere ser teólogo. El teólogo se encarga de agarrar las cosas fáciles, dice mi pastor decía eso. Un teólogo agarra las cosas fáciles y las hace complicadas. Y un pastor agarra las cosas complicadas y las tiene que hacer simples, ¿sí ven? Entonces, usted busque las cosas simples que entiende y póngalas en práctica. Pero a veces algunos por ahí son sensuales y te dicen que tal autor y que Calvino y que quién sabe quién y tranquilo, ¿no? La palabra de Dios es nuestra regla de fe y de práctica, ¿okay? Y lo último, fíjense, a mí por fin Judas habló un montón de los falsos maestros y de los falsos creyentes, y por fin en el versículo 19 termina diciendo los sensuales que no tienen al Espíritu, es decir, no son salvos. ¿Sí ve?
Ahí abiertamente Judas está diciendo, no tienen al Espíritu. Está hablando de que no son ni salvos. Por eso yo les decía, hermanos, aguas con ustedes, con la gente de allá afuera que se dice cristiano, o con algunos en la iglesia que podrían decirse cristianos y a lo mejor ni lo son, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Me acuerdo de ese joven que en la universidad estaba yo leyendo un libro y él era un libro, pues, de las cosas de Dios, como cristiano, el libro, y se me acercó y me dijo, ¿eres cristiano? Le dije, sí. Y luego me preguntó, ¿pero de qué cristianos eres? ¿De los que fuman o de los que no fuman? Y yo en mi mente, yo no sabía que había cristianos de los que fuman. Quiero ser de los que fuman marihuana. No es así. Es un cristiano, jamás puede estar ni fumando ni tomando. Y obviamente al principio uno a lo mejor batalla con algunos vicios. Pero no puedes así descarado. No, yo soy de los cristianos que sí toman cerveza. No, o sea, no puede, ese es descaro. Eso es, quizás son que no tienen el Espíritu, ¿sí? Entonces, hermanos, usa tu memoria para recordar la palabra de Dios y tus decisiones. Pero también usa tu mente para siempre recordar, aún en la iglesia, debes de tener cuidado. Es más, tus hijos, cuídalos de todo mundo. Yo como pastor no ando abrazando a los niños o a las niñas, no porque no les tenga afecto, sino porque también hay que cuidar, ¿no? Entonces, si tú ves algún hermano o alguna hermana que ahí se sienta a tus niños en sus piernas, a ver, a mí no me va a agradar que alguien de la iglesia se siente a mis hijas en las piernas. ¿Sí lo que estoy diciendo? Hay que tener cuidado, entonces, aún en la iglesia, ¿ve? Entonces hay que tener mucho cuidado. A lo mejor en tu memoria, en este mensaje, Dios te trajo una decisión. O a lo mejor como conmigo, algunas veces Dios me pone gente en mi mente y la recuerdo y me pongo a orar por ellos y les mando un mensajito. Hermano, me acordé de usted, le quería decir que estoy orando por usted. Eso lo hago mucho porque pues tengo una lista de mucha gente y pues lo que he decidido es cuando Dios pone a alguien en mi mente, me pongo a pensar en ella, oro por ella y le marco o le mando un mensajito. A veces, algunas madrugadas raras, porque yo soy bueno para dormir, ¿verdad? Pero algunas madrugadas el Señor me despierta y me pongo a orar por algunos hermanos y les mando un mensajito. Y no lo van a ver hasta la mañana, pero pues al menos quiero que sepan que oré por ellos. ¿Sí ven lo que estoy diciendo, hermanos? Entonces, el Espíritu Santo usa tu memoria. La pregunta es, ¿cómo la está usando ahorita? Y la pregunta es si te vas a acordar de este mensaje constantemente en tu corazón. Especialmente al escuchar la predicación, tú tienes que tener mucha hambre y mucho interés para que te acuerdes, si no, no te vas a acordar de nada. ¿Sí está conmigo? Entonces, atesore la palabra de Dios en su corazón. Vamos a orar, hermanos. Señor, usa la memoria que nos has dado para traernos al corazón decisiones pasadas, o tal vez una persona que tenemos que visitarle y traerle a la iglesia, o tal vez una decisión que tomamos en el pasado, cumplírtela porque no lo hemos hecho, o tal vez, Señor, tú has, en medio de problemas y batallas, has traído en esta noche algún versículo o alguna verdad de tu palabra a nuestro corazón. Gracias porque tu Espíritu Santo usa nuestra memoria para recordarnos las cosas de Dios y poder vivir para ti. También, Señor, nos recordaste que hay falsos maestros. Ayúdanos a cuidar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, de las cosas incorrectas. Y Padre, te ruego que bendigas este tiempo de invitación para que podamos tomar una decisión en esta noche. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, yo le quiero preguntar, ¿qué hay en su mente ahorita? ¿Qué hay en su memoria ahorita? ¿Y qué decisión es la que el Señor le está ahorita guiando a tomar? Antes de irnos a casa, hermanos, estamos a punto de terminar el servicio, pero ¿qué le está recordando el Señor que tiene que hacer en su vida cristiana? Entonces yo le animo, tome la decisión de vivir esas decisiones, de vivir eso que Dios le está poniendo en su corazón. Y si Dios le habló a su corazón y está tomando decisiones, quisiera orar por usted. Levántame su mano. Pastor, Dios me habló a mi corazón. Veo su mano.
Veo su mano, veo su mano, veo su mano. ¿Alguien más? Dios me habló en mi corazón, pastor. Entonces ore unos segundos en su corazón y dígale: Señor, tú me recordaste esto que debía hacer y que debía de estar haciendo. No he estado leyendo mi Biblia, perdóname, Señor. No he estado orando, no he estado viniendo fielmente, no he estado cuidándome del pecado, no he estado confiando en ti en los tiempos difíciles. A lo mejor no ha tenido un tiempo devocional con sus hijos. Téngalo en casa. Es difícil todos los días tener un devocional, pero hágalo. Y Dios va a bendecir también su hogar y a sus hijos. A lo mejor es venir a ganar almas. A lo mejor es hacer lo que usted decidió hacer hace tiempo y que no lo cumplió, y que Dios le trajo una decisión a su mente. Entonces hágalo. Señor, bendice esta invitación, bendice estas decisiones, y te ruego, Padre, que tú uses nuestra memoria para tomar decisiones, y también allá en la transmisión, que los hermanos que están en casa o desde su cama, en su enfermedad, que tú les muestres a través de este mensaje qué es lo que quieres hacer con ellos. Ayúdanos a retener lo que tú nos has dado, Señor, y no olvidarlo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.